Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Job, el libro de Job, capítulo 4, versículo 3 y 6, 3 al 6. Job, capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, con bendición y guianza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, sea hallando cabida en nuestros corazones y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dice, y he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Amén. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Amén. Me llamó poderosamente la atención con respecto a toda la vida de Job. Es interesante verla. Aprendemos tanto de todo lo que Dios obró a través de la vida de Job, todo lo que él pasó, sus pruebas, las tribulaciones que pasó. Dios permitió que el enemigo tocase absolutamente todo su vida, su cuerpo, su salud, su familia, su integridad, incluso porque sus amigos desconfiaban de él. Algo malo usted tuvo que haber hecho para que pasase por esta situación. Incluso ellos mismos desconfiaban de ellos. Todo el mundo se apartó de Job prácticamente. Solamente le quedó la esposa. Y tras del caso le quedó la esposa. También la esposa le decía, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatua? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, tras de todo esto la esposa lo atacaba. La esposa sin saber por lo que estaba pasando Job en ese momento. Todo eso me llama poderosamente la atención. Pero lo que más me llama la atención de estos versículos que acabo de leer, dice los dos primeros, he aquí tú enseñabas a mucho y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Job era un hombre íntegro, un hombre como muchos de los que estamos aquí presentes ahora mismo, hombres y mujeres de Dios, que guardamos la palabra de Dios, que si vemos a algún necesitado le ayudamos, que si vemos a algún enfermo oramos por él, que si vemos alguna necesidad, sea monetaria, sea algo que podamos dar, o sea por lo menos, que es lo más importante, obviamente una oración, nosotros lo hacemos, lo damos y lo hacemos con todo nuestro corazón. Cuando alguien está pasando por tribulaciones, por pruebas, y nosotros que gracias a Dios somos una iglesia de ministros, somos una iglesia que conocemos palabra, que leemos constantemente la palabra y tenemos grandes ministros, maestros de la palabra que vienen aquí y nos enseñan su palabra. Muchos de memoria sabemos los versículos, tal vez no los sabemos de memoria algunos, pero apenas nos dicen una palabrita, una frase de ese versículo, lo seguimos el resto, sabemos palabra, la conocemos de todo nuestro corazón y la guardamos en nuestros corazones, amén. La pregunta es, ¿verdaderamente guardamos en nuestro corazón la palabra que haya cabido en nuestros corazones? Porque para saber palabra, sabemos muchas, somos una iglesia de ministros, pero ¿qué pasa? Cuando alguien está pasando por una prueba, una tribulación, nosotros estamos ahí para ayudarlo, para fortalecerlo. Mire, hermano, la palabra dice esto, la palabra dice aquello, fortalezcas en esto, mire que Dios lo va a ayudar, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Mire que la palabra de Dios dice que Dios se llevó nuestras enfermedades y nuestras tribulaciones, que Dios le va a prosperar en todo. Solamente usted honra a Dios, busca a Dios. Aconsejamos a muchas personas, aconsejamos a los jóvenes, aconsejamos a los ancianos, aconsejamos a todo el que necesite y que Dios ponga en nuestros caminos. Amén. Eso es una bendición lo que nosotros hacemos y Dios quiere que lo sigamos haciendo. Pero lo que quiero dar a entender en esta transmisión, lo que le pasó a Job, Job lo hacía, lo que hacemos nosotros. Predicamos la palabra de Dios, fortalecemos al débil, ayudamos al necesitado, al que está decaído lo fortalecemos y lo levantamos en el nombre de Jesús. Lo hacemos, eso es hermoso, eso hacía Job. Dice más adelante, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Y eso es lo que desgraciadamente pasa con muchos de ustedes, muchos de nosotros los que estamos aquí.
Cuando llega la prueba a nuestra vida, ahí sí prácticamente se nos olvida la Biblia. No está mal sufrir delante de esa prueba, es normal, porque somos seres naturales, somos hombres. Si Cristo sufrió antes de que fuera colgado en el madero, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Él sufrió por lo que iba a pasar, Él se iba a separar del Padre rotundamente, por un breve instante. Es normal que nosotros suframos ante las pruebas y tribulaciones en esos casos. Lo que pasa, que eso sí debe estar mal, está mal, es que olvidamos lo que Dios nos dijo. Olvidamos la palabra que Él nos dio, la palabra rema que llamamos, la palabra que nos fortalece a seguir adelante. Muchas ocasiones olvidamos eso. ¿Por qué? Porque Job fortalecía a esos hombres con la palabra, en ese tiempo la ley, con lo que él aprendía de Dios, lo que Dios le enseñaba. Y él fortalecía a los jóvenes, fortalecía a los que necesitaban ayuda conforme a la palabra en ese tiempo, a nombre de Jehová. Él los ayudaba. Pero después, cuando él pasó por eso, ¿dónde está todo lo que él hacía en ese tiempo? De la misma manera que él consolaba a otro, de esa misma manera él también iba a ser consolado, él también se iba a poder consolar. Porque él decía, yo consolé a alguien pasando por esta enfermedad, pasando por esta tribulación. Al decaído yo lo ayudaba, mas ahora se le olvidó todo lo que él hacía en ese momento. A usted se le ha olvidado todo lo que Dios le ha dado, todo lo que usted ha dicho a alguna persona dándole consejo. Que usted está orando por un enfermo y Señor, mire que esta persona va a ser sanada en el nombre de Jesús. Créalo, mi hermano, usted va a ser sanado, amén, aleluya. Pero cuando nosotros estamos pasando por necesidades, por enfermedades, ¿verdaderamente creemos, recordamos esa palabra acaso? Esa palabra que nosotros lanzamos con tanta fe, con tanta fervor, con tanta pasión, ¿recordamos esa palabra? Se nos olvidó, desgraciadamente. Se nos ha olvidado, somos olvidadizos. Tenemos que ser esos obreros que recuerdan la palabra. La sabemos de memoria y no solo de memoria, en nuestros corazones queda grabada. Dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza en la integridad de tus caminos? Tenemos temor a Dios, esa es nuestra confianza, que confiamos en Él, que creemos en Él, que guardamos sus mandamientos y guardamos su palabra. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Esa integridad, por lo que estamos pasando, por lo que hemos pasado, lo que hemos hecho en esta vida cristiana, vamos a la iglesia, ayudamos al necesitado, ayudamos al que está decaído, lo ayudamos. Eso es nuestra integridad, hacemos las cosas bien delante de Dios, hacemos lo que dice su palabra, nos guardamos en santidad, buscamos su palabra, hacemos todo eso. Pero en signo de pregunta le dice Elifaz a Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza en la integridad de tus caminos, acaso? En otra versión dice, según tú no haces nada malo, ¿por qué entonces desconfías de Dios? Entonces, ¿por qué desconfiamos de Dios? Cuando estamos pasando por pruebas, ¿por qué desconfiamos de Dios? Si en meses o semanas anterior, incluso el día anterior, le estamos predicando a un enfermo que en nombre de Jesús va a ser sanado, que no se preocupe, que Dios lo va a ayudar. Y al día siguiente nos duele la cabeza, tenemos una gripa, nos pasa algo y se nos olvida todos los versículos de sanidad. O pasa algo, tenemos fe para orar por los otros, pero en muchas ocasiones no tenemos fe para orar por nosotros mismos. Eso es lo que pasa, desgraciadamente. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros pasemos. Dios nos enseña su palabra. Todo lo que estamos aprendiendo aquí en la palabra de Dios, en esta predicación, en la predicación anteriores, posiblemente muchos le estén pasando. Y Dios lo está fortaleciendo a través de esa palabra. Y posiblemente eso fueron cosas que ustedes pasaron. Y Dios les dice, mire, a través de la palabra yo lo fortalecí, porque usted pasó por esa circunstancia. Pero en muchas ocasiones olvidamos que cuando cuando predicamos la palabra, cuando nos enseñan la palabra, cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos enseña algo, y tal vez en nuestro corazón decimos, pero yo no estoy pasando por esa circunstancia. Que de la nada Dios nos empieza a enseñar sobre qué es la sanidad, pero dices, Dios, Señor, pero tengo buena salud, mi familia está gozando de buena salud, ¿por qué me está enseñando tanto sobre la sanidad o sobre la economía o sobre el matrimonio si ni siquiera estoy casado tal vez? Dios le está enseñando algo que usted va a pasar en algún momento. Dios es tan hermoso que Dios da palabra rema para luego, para que usted se anime en esa palabra, usted lea la palabra de Dios, usted conozca la palabra de Dios, para que sepa lo que va a pasar en ese momento, para que no llegue, uy, ¿ahora qué voy a hacer? No, es que Dios ya le respondió en ese momento. La cuestión es que muchas veces nos distraemos, muchas veces le tocamos la mano al que tenemos al lado, esa palabra es para usted, no, esa palabra es para usted también, que quizás en ese momento no está pasando por esa circunstancia, pero va a pasar por esa circunstancia.
porque Dios nos prueba para fortalecernos día a día, para conocerlo más a Él en intimidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, guardar esa palabra en nuestros corazones, creer en ella, confiar en ella y guardar en nuestros corazones para cuando llegue el momento, nosotros podamos decir, Dios ya me dijo eso. Contaba que un hijo le dijo a sus papás, papás, que vamos a pasar por esto, esta circunstancia, y el padre lo regañó al hijo, pues, ¿cómo va a decir eso? No, y lo regañó. Años pasaron y se dieron cuenta que todo lo que él dijo el hijo pasó. Dios ya les había avisado a través de un niño. Dios nos avisa no a través de un niño, a través de la palabra más segura, a través de la palabra de Dios. Que nosotros podamos aprender de ella, que nos memoricemos, que cuando alguien venga a decirnos algo de parte de Dios y decimos, pero ¿por qué me dice esto? Pero guárdelo en su corazón, mi hermano. Guárdelo porque puede que en cualquier momento usted va a pasar por alguna circunstancia y esa palabra va a ser palabra aliento para su vida. Va a decir, Dios ya me había dicho esto, Dios ya me dijo cómo pasar esta prueba. Ahora ya no va a pasar así diciendo por años, diciendo, uy, ¿cómo voy a hacer para que por esta prueba, cómo oro, qué hago? Pero Dios ya le respondió. Entonces guarde la palabra de Dios, crea en ella, confíe en ella, léala, memorícela, pero tenga por seguro que Dios ya le ha dado la respuesta para lo que va a pasar en algún futuro. Y créalo, mi hermano, cuando venga a la casa de Dios, esté atento a todo lo que Dios está diciendo, esté atento a todo lo que Dios va a hablar a su vida. ¿Por qué? Porque eso va a pasar en algún momento por esa circunstancia y usted no va a pasar sin chaleco antibala, por así decirlo. Va a pasar los dardos de fuego del maligno, usted va a decir, no, yo ya sé, Dios ya me dijo cómo usted iba a actuar, diablo. Dios ya me dijo cómo yo tenía que actuar ante esta prueba, ante esta circunstancia, y voy a estar fortalecido en Dios. Amén. Dios los bendiga.